Bienvenidos a otro episodio más de Rollos de Rollos de escalera. Escalera, donde cada viernes Gerardo Escalera o Joana Escalera les platicaremos alguna historia o acontecimiento que les dará información para echar rollo en sus reuniones del fin de semana. Así que, Comenzamos. comenzamos. Bueno, en nuestro segundo dios griego y romano del día de hoy, que creo que ya muchos saben de quién vamos a hablar porque pues, lo tenemos presente aquí a nuestra espalda. Eh, Cuéntanos, Gerardo, ¿quién es este dios griego y romano también Bueno, tan importante? el agua, principalmente, es uno de los elementos de la naturaleza más importantes de nuestro planeta por el poder que ostenta directamente para emitir la vida en la Tierra. Por tanto, siendo un elemento de alta relevancia a lo largo de la historia, no quedó al margen de las leyendas y mitos griegos. Y bueno, rolleros, el día de hoy les voy a hablar del dios absoluto de todas las aguas del planeta, ampliamente venerado en toda Grecia, y que disponía de un costado bueno y otro maligno, causante de las tempestades del mar, las tormentas y los terremotos, que tenían como responsable en la antigua Grecia, y ese es nada más y nada menos que Poseidón, que también encontré que se le podía decir Posidón, ¿Posidón? Posidón. Entonces, Poseidón o Posidón. Ok, Ahí el debate del día de hoy. Pero bueno, perfecto. Poseidón es uno de los principales dioses del panteón clásico, junto a Zeus y Hades, en un mismo nivel, por obvias razones, ¿no? Poseidón tomó parte en el reparto de las áreas de influencia de los dioses sobre el universo, correspondiéndole a él el gobierno de las aguas marinas y subterráneas. ¿Y cuáles esas obvias razones por alguno de nuestros rolleros que no sepan? Ahorita llegamos a eso. Ah, Ahorita perfecto. llegamos a eso. Poseidón es, por tanto, el señor de los mares y los océanos. Dada la importancia que el mar tuvo en la cultura griega, debido a que eran amos y señores del comercio marítimo, ¿no? Resulta, obviamente, muy comprensible que Poseidón fuese considerado como una de las divinidades más poderosas a la misma altura de Zeus y de Hades, a la que los hombres debían rendir culto si es que deseaban que sus viajes y empresas marineras tuvieran un final feliz. Se tenía la vieja creencia de que si tú no le dabas una ofrenda o no hacías una ofrenda a Poseidón antes de que partieras al mar, pues cualquier cosa podría pasar en tu embarcación, ¿no? Básicamente. Sí, bueno, y iba a ser un chiste que eran dueños y señores del comercio marítimo hasta que llegaron los fenicios. Básicamente, ¿no? Básicamente eran amos y señores del comercio hasta los fenicios. Pero bueno, el nombre Poseidón parece proceder bastante claramente del griego posis, que significa señor, y obviamente marino, con un elemento o dos menos, quizá dea, que significa diosa. Entonces podemos decir que es el señor o el dios marino. Ok. Eh, de repente a lo mejor ustedes pueden ver que tiene una cierta similitud a lo que sería Aquaman, ¿no? Mm, un poquito, ¿no? Sí. Pero ahorita llegaremos también a esas, Y al papá de la sirenita. y al papá de la sirenita, que ese sí creo que sí es Sí, Poseidón, de hecho. sí es Poseidón. Pero bueno, si se da crédito a las tablillas en línea B que se conservan, el nombre Posedagone o Poseidón aparece con mayor frecuencia en Diuja, o lo que es lo mismo, Zeus. También aparece una variante femenina llamada Posedeia, lo que indica que existía también una diosa consorte que por ahí quedó olvidada en el calor de los tiempos, ¿no? Precursora, en efecto, de Anfitre. No, perdón, Anfitrite. Las tablillas de Pilos registran mercancías destinadas a sacrificios para los dos, tanto para la reina como para Poseidón. Ok. ¿Mm? Que eso quiero dejarlo bien en claro porque entonces estaríamos hablando de que Poseidón
y había dos reinas. Dos Posedeia, reinas. ajá, Posedeia, que fue la precursora de lo que conocemos como Anfítrite. Que entonces se hacía a ellas dos, esas dos diosas, y a Poseidón ese sacrificio o esa Ese encomienda. ritual. Ok. Pero bueno, Poseidón es también identificado como Eneisidaone, o lo que es lo mismo, agitador de la tierra. En el Nosos micénico, un poderoso tributo donde los terremotos habían acompañado al colapso de la cultura palaciega minoica. Entonces, aparte de otorgarle esta fortaleza o esta fuerza del mar, ¿no? De ser amo y señor del mar, también se le otorgó el don de poder agitar la tierra, ¿no? Porque pues, es lo que pasa, ¿no? Pero bueno, en la cultura micénica, fuertemente dependiente del mar, obviamente, no ha aflorado aún relación alguna entre Poseidón y el mar. Y entre los olímpicos se dice o se decidió, tras echarlo a suerte, prácticamente aventar una moneda, ¿no? Que gobernaría el mar junto con el continente de la Atlántida. Entonces, ahí por eso yo hacía referencia a que tiene un cierto parecido con Aquaman. Aquaman se supone que es un Atlante, ¿no? Ajá, Entonces, sí. más o O a lo mejor así, menos. a lo mejor eran su segunda familia. Probablemente, o a lo mejor eran primos lejanos o algo por el estilo, pero Yo sí, quiero pensar que tenía dos familias, ¿no? Entonces, podría ser. iba y venía. Digo, el mar es muy grande también, entonces. Que también esa es otra cuestión. El mar es muy grande, ¿no? Entonces, probablemente necesitaba también alguien que le apoyara en el cuidado del océano, tomando en consideración que también para aquellos tiempos, pues era como que se creía que todo era una islita, ¿no? Todo el mundo era una isla y todo estaba rodeado de mar. Entonces, pudiera ser. Pero bueno, Poseidón era uno de los hijos varones de Cronos y Rea, que también eso lo hace ser muy importante. Y si no Según, saben quién es Cronos y Rea, pueden irse al capítulo de Zeus para que sepan quién es Cronos y Rea. así es. Según el poeta Hesiodo, relata en su Teogonía, el pequeño Poseidón fue una de las víctimas de la furia devoradora de su padre, el señor Cronos, quien para evitar que uno de sus vástagos le destronara, como él mismo había hecho con su propio padre, les devoró uno por uno y a medida que estos iban haciendo, o sea, así como iban saliendo, los engullía, ¿no? Y bueno, de este modo acabó Poseidón engullido por su propio padre. Otras versiones, más tardías del mito, nos cuentan que Poseidón se salvó de este destino gracias al engaño perpetrado por su madre Rea, que salvó al pequeño junto a su hermano Zeus. Ah, ok, sí, sí. No me dejas terminar. Sí, yo dije, Poniendo, poniendo a ambos a salvo de la ira de Cronos. Y eso también los pondría en un mismo nivel de importancia o de relevancia o de jerarquía en el panteón griego, ¿no? okay. Panteón de dioses. Pero es una historia posterior, ¿ok? Bueno. Y también lo platicamos en Zeus, ¿no? También hablábamos precisamente de esta historia en los de Cronos cuando se engullía a sus hijos, ¿no? Y bueno, Diodoro de Sicilia cuenta que el pequeño Poseidón fue escondido en la isla de Rodas, donde fue criado por los telquines, 9 hermanos con cabeza de perro y cola de pez. Los telquines eran grandes conocedores de la metalurgia y el arte de la herrería, y cuando el pequeño Poseidón creció, fabricaron para él lo que sería su arma predilecta, el tridente. De aquí también es que podríamos tomar esta idea, ¿no? De que el Poseidón pudiera llegar a tener como alguna cierta característica de tipo pez. Ahí lo dejamos, ¿no? Ok. Volvemos otra vez a retomar el mito de Aquaman, ¿no? Ajá. Aquaman también tiene esta característica, ¿no? Bueno, ¿fuese engullido o no por su padre? Porque eso no lo sabemos ni tenemos consideración si sí o si no. Bueno, que aparentemente sí. Es lo que cuentan las malas lenguas. Poseidón se unió a su hermano Zeus en la lucha contra Cronos y los titanes. Lucha en la que los dioses más jóvenes salieron victoriosos.
Fue ese el momento en el que Zeus, Hades y Poseidón se repartieron, según lo que nos dice Homero, el gobierno de la tierra. Mientras Zeus escogía los cielos, como era su ámbito de influencia, y Hades optaba por el mundo subterráneo y las moradas de los difuntos, Poseidón dijo, pues ¿qué me queda? Bueno, se convirtió en el rey soberano de las aguas, ¿no? Como ya había tenido contacto con gente del mar, pues dijo, me Y gusta el olor a aparte le pescado. fue bien a Zeus y a él les fue bien. Sí, también a Hades, Y también, no vamos a decir que no, la verdad es que Hades también tenía un buen terrenito. Pero bueno, no hablemos de Hades, por favor. en esta faceta de Señor de los Mares, ya oficialmente reconocido y coronado como tal, en la Ujú. que los antiguos griegos le rindieron culto de forma mayoritaria, sin embargo, pasaría que los poderes de Poseidón no terminaban aquí, pues, según una tradición muy antigua, Poseidón era también el responsable de los terremotos, como ya lo dije, y los movimientos de la Tierra, que posiblemente, al relacionar a los antiguos griegos estos fenómenos con algún tipo de alteración en las aguas subterráneas sobre las que flotaba el mundo. No era tanto que él tuviera control de la Tierra, vaya, ¿no? Sino que, como lo dije hace un momento, ¿no? En aquella época se pensaba que la Tierra estaba al centro, ¿no? Y todo era mar o agua, entonces, pues creían que los terremotos eran causados por un corajillo por ahí de Poseidón. Digo, no estaban tan perdidos porque cuando Uh hay un tsunami, digo, -huh. cuando hay, y también cuando hay un temblor muy fuerte en tierra, viene el tsunami. Entonces, digo, no estaban tan perdidos, ¿no? No estaban nada Pero, perdidos. ujú, Más bien se lo achacaron a él por esta ideología. sí, claro, por la cuestión de que estaban alrededor llenos Uh de -huh. agua, ¿no? Pero, Bueno, pues así como sus hermanos, ¿no? Tenían también su lado bueno y su lado malo. Recordemos que Zeus, pues le tocó el aire y cierta parte de la superficie, y de repente cuando se enojaba, pues aventaba rayos, ¿no? rayos y centellas. Rayos y centellas, ¿no? Y su carnal Hades, ¿no? En el mundo subterráneo, que de repente también hacía corajillos, ¿no? Y pues empezaba como que te toca, vas para abajo, ¿no? Les precipitaba la muerte a algunos, ¿no? Bueno, pues Poseidón también tenía su lado bueno y su lado malo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque al ser el señor de las aguas, tanto de los mares como de los océanos y de los ríos y de los lagos, pues de repente se volvía muy colérico, ¿no? Como también sus hermanos. Y Pero se bueno, apoyaban todos, eso está padre. el, pro el problema es que tuvo confrontaciones con otros dioses, como Qué todos los otros raro. hermanos. Ajá, ajá. Y bueno, de repente cuando empecé a leer esto y empecé a investigar esto, fue como ver la película de los tres Garcías de Pedro Infante, ¿no? En el que los tres decían que eran diferentes, pero actuaban de la misma manera, Ajá, ¿no? sí, exactamente. Básicamente sería una historia Zeus, Hades y Y Poseidón de los tres Poseidón. García, ¿no? Ajá. Pero bueno, pues como tuvo esta disputa con los dioses, también disputó la autoridad suprema a Zeus en algún momento. Y evidentemente le atacó y le hizo ver que pues tanto él tenía el poder de estar en el cielo, como a lo mejor también a él le tocaba esa parte, ¿no? Y le dijo, a ver, espérame, o sea, tranquilo, ¿no? El problema es que en estas diferentes peleas que tuvo, ¿no? Y en todas ellas por poder, muchas de ellas las perdió. Y en estas ocasiones perdió de la siguiente manera. Con Atenea peleó por el Ática y la Ujú. perdió. Con Hera por la Argólida y Y la también lo perdió. perdió. Ujú. Con Zeus por Engina y también la perdió. Con Apolo por Delfos y también perdió a Delfos. Con Dionisio por Naxos y también lo perdió. Bueno, ya de plano fue que dijo, bueno, quédense con su terreno, yo me voy al mío, ¿no? Y Al tenía fin que yo, mucho, ¿para qué peleaba? ajá, al fin que yo tengo mucho, ¿no? Pero bueno, ya hartos todos, fueron a hablar con Zeus y le dijeron, Zeus, oye, tú eres el máximo, ¿no? O sea, habla con él, ubícalo, ¿no? Entonces Zeus, Que calme siendo sus aguas. casi, ¿no? Zeus, siendo tan lindo y tan tierno, ¿no? Ajá. Pues fue y castigó a Poseidón, ¿no? Y lo fue a castigar no por otra cosa más que diciendo que lo habían ofendido como Dios a Zeus. Y bueno, fue condenado junto a su sobrino Apolo a servir a
Laomedonte, rey de Troya, en los servicios que éste requiriera. Y como ya lo vimos en Apolo, ¿no? Apolo era un dios muy representativo de Troya, ¿no? Y puse el Sí. ejemplo de la película y todo lo que se ve. Ajá. Bueno, pues también Poseidón se tenía que dejar ir a esta, pues, complacencia del rey, ¿no? Pero bueno, Laomedonte pidió a ambas divinidades que levantaran en su ciudad unas murallas colosales que ningún mortal fuera capaz de destruir. A cambio, les prometió una gran cantidad de recompensas y sacrificios en su honor. Y bueno, ellos dijeron, pues va, se arma, ¿por qué no? Qué difícil puede ser, ¿no? Y una vez construida la muralla, Laomedonte se olvidó de cumplir su promesa, ignorando las amenazas de los dioses. Como castigo, Poseidón envió a Troya un monstruo marino que asoló sus costas durante años, hasta que Heracles le dio muerte. Entonces, básicamente, como no les pagó lo que les debía, hubo la venganza, ¿no? Evidentemente, pues tenía que llegar Heracles y darle la torre al monstruo marino, pero mucho tiempo estuvo prácticamente Ahí rondando. inexpugnable. Heracles o Hércules, ¿no? Se conoce como Heracles o Heracles o Hércules. Hércules. Y eso es uno de los trabajos, ojalá también haya oportunidad algún día de platicar sobre los trabajos de Hércules, ¿no? Ahí pídanlo, ¿no? Porque era muy celosa, ¿verdad? Con su marido, que su marido era un santo, ¿verdad? Que su marido es Zeus. Le deja estos trabajos a Hércules para matarlo, ¿no? Precisamente, como para que no pudiera tener los favores de su esposo. Y aparte era más fácil mandar a un dios humano o un semidios humano Mi Dios, ajá. a que llevara a cabo la tarea, ¿no? Sí, porque pues obviamente también siendo un semidios, era más fácil que muriera. En fin, existe una gran cantidad de historias reunidas en la copiosa mitología que tienen a Poseidón como personaje, que por cuestiones de tiempo no podré contarles a detalle, ni tampoco me voy a aventar todas las historias porque me aventaría 88 horas con 20 segundos, entonces no lo voy a hacer. Pero bueno, en todas ellas, el rey de los mares aparece como una criatura muy poderosa y además atractiva. Yo Tan es creo que, así. yo creo que Ahí está. Henry Cavill sí lo podía representar sin problemas. No, sí era más como de la onda de Aquaman. O sea, sí te. Ah, como de Jason Momoa. Sí, me fui más por Momoa. O sea, la verdad es que sí, las características que reúne es más como Momoa. No, entonces sí quedó perfecto en el papel de Ujú. Jason Momoa. Bueno, cualquiera de los dos yo no les digo que. Tan es así que se cree que mantuvo relaciones sexuales tanto con numerosas diosas como con mortales. Y se le adjudica una larga descendencia, al igual que Zeus. ¿Por qué? Pues porque vuelvo a repetir, son hermanos, porque la sangre ahí fluía. Sin embargo, conquistar al que sería su principal compañera en la vida le costó su trabajo. No fue tan fácil para un dios como Poseidón poder conquistar a la mujer que quería. Y bueno, esta mujer se llamaba Anfitre o Anfitrite, hija del dios Nereo. Era una ninfa del mar que lo cautivó desde el primer instante que sus ojos la vieron. Qué bueno. Sin embargo, como toda buena mujer, se le hizo difícil, le rechazó todas sus propuestas de matrimonio y tuvo él que ir a buscarla hasta el confín del mundo para convencerla de su sincero amor. Como debe. Le dijo, ¿me quieres? Cáele, hasta allá te voy a estar esperando. Y pasa por todo lo que tengas que pasar, no me importa, pero si realmente te intereso, aquí voy a estar. Y bueno, pues se logró la misión, Se cumplió. sí, se cumplió, se logró, y bueno, Anfítrete, a diferencia de Hera, no molestaba con celos a su marido, era más, entendía, ¿no? Que el muchacho era cachondillo y pues lo entendía. Solo una vez se mostró enfurecida y fue cuando transformó en monstruo a la ninfa Escila. Poseidón y Anfitre fueron padres de Tritón, de Rodos y de Ventisima.
Pero fuera del matrimonio, como todo buen dios griego, Poseidón tuvo N cantidad de hijos. Voy a dar algunos de los más reconocidos, de los que son como los más buscados, que a pesar de que no son como tal vástagos directos, son pues, sus, ¿cómo se dice? Sus bastardos. Bastardos. Oye, ahorita que dijiste Tritón, no, más bien el papá de la sirenita es Tritón. Entonces es hijo de Poseidón. Cierto es. Ahorita que dijiste, ya, Sí, sí, sí. disculpen, nos equivocamos. No, Poseidón es Tritón, es el hijo de Poseidón. Cierto. Bueno, entre esos hijos resalta que con Demeter tuvo al caballo Arión, con Medusa tuvo a Pegaso y a Criasoar, con Gea a Anteneo y a Burisis, y estos dos mataban a todos los extranjeros, lo cual fue un dato ahí que me encontré. Se dedicaban a matar extranjeros que no les caían bien. A Mico también lo tuvo con Gea, a Cerción, a Esirión y a Orión. Bueno, la mayoría de ellos se caracterizaba por ser extremadamente feroces y crueles. Pero bueno, Poseidón era un importante dios municipal de varias ciudades. Por ejemplo, en Atenas era el segundo en importancia por detrás de Atenea, mientras en Corinto y en muchas ciudades de la Magna Grecia era el dios jefe de todas las polis. En su aspecto benigno, ¿qué? No, es que estaba viendo porque Gea no es su mamá. No sé si sea la misma Gea. O sea, no sé si sea Gea madre o sea una Gea mortal o otra Gea. Sí, porque Cronos o Urano es su papá y Gea es su mamá. No sé si Digo, sea. no lo dudo, ¿no? Que haya tenido hijos con su propia madre, ¿no? Pero, porque por al final griegos. Pero, sí, No ahorita sé. A lo mejor pudo haber sido ahí una canilla al aire o a lo mejor fue otra Gea. No sé, no entré en detalles más a profundidad, si estaba buena, guapa o no, no lo sé. Y Nada también lo que me más, llamó mucho la atención que pudo tener hijos con Medusa. pues este era cañón. O sea, no era ningún tonto. Pero bueno. Hay que pedirle ¿Qué a me tu quedé? producción ahí a Changuillo que nos investigue si es Gea con Poseidón, si es su mamá. Lo voy a decir que lo busque. Pero digo, no Ahí, sé. está de chismoso que se ponga a trabajar. No quise entrar en detalles, la verdad, porque creo que las historias son eternas. Sí, es que aparte tienen muchísimas conexiones, ¿no? Así de que, y este estuvo con no sé qué, y este estuvo con no sé cuánto, y... Mira, simplemente de la historia de Anfítrite y Poseidón, Ajá. era básicamente como unas 100 hojas de todo lo que le hizo pasar ella para que le diera el sí, ¿no? Entonces dije, lo voy a resumir y lo voy a hacer más corto, porque si no, me voy a aventar un buen de tiempo. La historia larga la vas a hacer corta, ¿no? Porque... Entonces dije, no sé, no me voy a meter más en bronca, solamente sé que eso es y ya. Pero bueno, Ok. retomando lo que estábamos. Mientras le pedimos ahí a producción a ver si nos Ahorita lo investiga. checamos. Ajá. Bueno, él era el jefe de la polis griega, ¿no? En su aspecto benigno, o sea, buena onda, Amor y paz. Poseidón Ajá. se concebía creando nuevas islas y ofreciendo mares en calma. Ajá. Pero cuando estaba enojado, o era ignorado por los mortales, hendía el suelo su tridente y provocaba manantiales caóticos, terremotos, hundimientos y además naufragios. ¿Por qué? Pues porque, ¿por qué no? ¿Verdad? Y bueno, Poseidón era el dios de los caballos también, ya que se convertía en caballo para seducir a las mujeres. Me recuerda una historia por ahí, ¿no? Sí, ajá. Y bueno, la deidad del mar
Ira y los caballos se unieron para crear un sacrificio nuevo en el cual los marineros oraban a Poseidón para tener un viaje seguro, ahogando caballos como sacrificio. De hecho, el mismo Alejandro Magno se reconoce que realizó este sacrificio, para que veamos más o Para menos, pudiera pasar. para Ya, que ya, veamos más o menos la creencia. ya tengo aquí en producción. Gea no es su mamá, Gea es su abuela. Eh, y sí tuvo hijos con Gea, su abuela. Te Ajá. dije, no sé si era de la familia Sí, o no, porque porque... Gea se casa con Urano. Cronos es hijo de Urano y de Gea. Ujú. Y Poseidón es hijo de Cronos y Rea, ajá, que son hermanos. Y entonces tienen a Poseidón y Poseidón, pues, Mira, planchea con su abuela, que es sea como Gea. sea, de todas formas, por eso te dije, no quise entrar mucho en detalle, porque Bueno, sé que es pero un... ya salimos de la duda, ya aquí ya producción, ya el changuillo ya me está haciendo hits así de que ya te lo investigué. Sí, tiene hijos con la abuela. ¿Ves? En fin, según Pausanias, el cual el nombre me gustó, Pausanias, suena muy griego, Poseidón fue uno de los guardianes del oráculo de Delfos, antes de pelearse, obviamente, antes de que el olímpico Apolo le sustituyese, que obviamente de ahí surgió el enojo, ¿no? Y bueno, Apolo y Poseidón colaboraron estrechamente en muchos ámbitos, de hecho eran muy buenos compadres, ¿no? Y obviamente, una de ellos, un ámbito de estos en los que eran muy unidos, era en la colonización. Por ejemplo, Apolo Délfico, y digo Délfico pues porque era el Apolo cuando ya vivía en Delfos, daba la autorización para partir y asentarse en determinados lugares, mientras Poseidón cuidaba de los colonizadores en su viaje y proporcionaba el agua purificadora para el sacrificio funcional. O sea, básicamente era como de, bueno, vamos a darles chance, ¿qué te parece? ¿No? Yo les doy chance de que se asienten, tú los cuidas. Órale, ya Bueno, estás. siempre y cuando te hicieran el sacrificio. Bueno, ya vimos la historia con Troya, ¿no? Bueno, en su Anabasis, Genofonte describe a un grupo de soldados espartanos de más o menos el 400 al 399 que cantan un peán a Poseidón. ¿Qué es un peán? Como una especie como de corrido, por así decirlo, de lo que hoy podríamos mencionarle de esa manera, que es un tipo de himno destinado normalmente a Apolo, pero cambiaron las estrofas para... Poseidón. Y bueno, básicamente eso nos habla, ¿no? De la, pues, jerarquía que tenía un dios como Poseidón, que era capaz de decir, bueno, mira, me componen canciones que eran para ti y ahora son para mí, ¿no? Y bueno, en el arte griego, Poseidón conduce un carro tirado por un hipocampo o caballos que pudieran cabalgar sobre el mar. Cuando vi esto de caballos que pudieran cabalgar sobre el mar, luego se me vino a la mente los delfines. También, más o menos tienen la misma estructura, ¿no? Bueno, es que Aquaman en las caricaturas salía con sus dos delfines. No, salía con un caballito de mar, de Y hecho. no, también con delfines. Yo me acuerdo que se subía dos delfines. Ah, sí, en sus patitas. Ya ves, como sí. Bueno, bueno, Con eso ya dijimos toda nuestra edad, ¿verdad? sí, ya. Vimos la primera Liga de la Justicia, pero bueno. Estaba asociado con los delfines y las lanzas de pescar de 3 dientes, mejor conocidas como tridentes, y a él se le atribuye el uso del tridente, ¿no? Y vivía en un palacio en el fondo del océano, hecho de coral y de gemas. Bueno, ahora, como sucede con gran parte de la mitología griega, ¿no? Y todos los dioses que lo compusieron, han tenido más tarde sus equivalentes en la mitología romana, que rigió justamente a la cultura de la antigua ciudad de Roma. La mitología romana se nutrió especialmente de las leyendas y los mitos de la ideología griega. Bueno, así es que el equivalente a Poseidón en las creencias romanas ha sido Neptuno, primogénito de los dioses Saturno y de Ops, y hermano de Júpiter y de Plutón. Aquí, si la historia griega era un despapalle, acá es uno mayúsculo, ¿no? Porque ya de repente era como de, sí, creo que es hijo de este, pero es sobrino de aquel. Pero primo de aquel, se metió con la abuela, se Entonces ya es metió como con la de, hermana.
ahí sí fue donde mi cerebro ya empezó a explotar. Pero bueno. También se le adjudicó el gobierno y el control de todas las masas de agua, tanto mares como océanos. Y se solía representar cabalgando en las aguas sobre sus caballos de color blanco, y era ley que todos los que habitaran las aguas debían obedecerlo. Vivían en las profundidades del mar, en un castillo dorado, ya nos acercamos más al Aquaman de las caricaturas. También utilizaba el tridente, ya que era su atributo más importante, y a través del cual producía el movimiento de las aguas para despertarlas o para enojarlas. Bueno, una de las representaciones más importantes que tenemos y lo más documentado que existe, porque evidentemente lo demás sí hay documentación, pero lo que está más tangible es en la Ilíada y en la Odisea. Bueno, en la Ilíada, Poseidón ayuda a los griegos y en varias ocasiones toma parte activa en la batalla contra las fuerzas troyanas, como ya lo platicé hace un momento. Sin embargo, en el libro 20 rescata a Eneas después de que el príncipe troyano se rindiese ante Aquiles. Poseidón, obviamente, al ser en su momento un dios que le fue obligado por un castigo de Zeus a proteger a Troya, y al haber sido traicionado con que no le pagaron lo que le prometieron, evidentemente él apoyó el que asediaran a Troya. ¿Cómo? Se preguntarán. Bueno, pues mover esa cantidad de barcos por un mar que comúnmente no era muy tranquilo y que comúnmente era muy difícil llegar a Troya, ¿no? Pues solo Poseidón puede ayudar. Exactamente, ¿no? Y uno se podrá preguntar, pues, ¿cuántos fueron? Bueno, fueron muchísimos barcos los que llegaron, ¿no? Tantos que, pues, había cola hasta para estacionarlos, ¿no? ¿Y qué fue lo que hicieron? Pues los tuvieron que desmantelar y ponerlos en la isla, porque de plano eran muchísimos barcos, ¿no? Entonces, obviamente, aquí es donde se apoya más en la Ilíada que Poseidón sí tuvo que ver en la invasión a Troya. Bueno, en la Odisea, por otro lado, Poseidón destaca por su odio hacia Odiseo, debido a que éste había cegado a su hijo, el cíclope Polifemo. La enemistad del dios impide a Odiseo volver a su hogar en Ítaca durante muchos años. Y es esta Ítaca, ajá. Y es esta historia en la que Odiseo anda por los mares, ¿no? Y escucha el canto de las sirenas y bla, 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 ¿no? Bueno, incluso se dice a Odiseo que a pesar de su definitiva vuelta segura, que aplacará la ira de Poseidón, necesitará más de un viaje para poder llegar a donde él quiere, ¿no? Y bueno, obviamente la historia también en esta situación de la Odisea, nos encontramos que Odiseo, pues prácticamente la mayor parte de la obra se la pasa en el mar. Y casi toda su desventura o aventura la pasa en el mar. Y es con bestias marinas, la gran mayoría. Sí, y bueno, ya hablé de dos que son muy reconocidas. Voy a hablar de una más, que es la Eneida. También. Que es romana, no es griega. Neptuno sigue resentido con los errantes troyanos, pero ya no es tan vengativo, ya se vuelve cool. Fue a terapia. Sí, tal vez andaba comiendo una ballenita por ahí, pero bueno. Como Juno, y en el libro primero, rescata a la flota troyana de los intentos de la diosa por hundirla, aunque su principal motivación sea su disgusto por la intromisión de Juno en sus dominios. Entonces, básicamente en la Eneida nos habla de cómo Poseidón ya se vuelve un ser más relajado, un poco más pensante, menos, no estoy diciendo que lo desaparezca, menos vengativo, menos agresivo, menos violento, ¿no? Y que obviamente se pone en disputa por sus tierras y sus dominios, que en este caso es el mar, ¿no? Bueno, las aguas en general, ¿no? De la Eneida mentiría si dijera que la he leído, no. Honestamente, nada más me enfoqué en esta parte de buscar información de Poseidón. Pero la Odisea y la Ilíada, sí. Recomiendo que la lean. Muy buena. Bueno, yo leí la Odisea, la Ilíada no la he terminado, la verdad, porque como me la dejaron,
Nos tocó así al azar, Ilíada, Odisea, Ilíada, Odisea, Ilíada, Odisea. A mí me tocó la Ujú. Odisea y la verdad lo agradezco porque la Ilíada está, está un poquito pesada y Eh, la Odisea está un poquito más delgadita, entonces pues he de reconocer que sí es literatura básica, si quieres sí, entender mucho de lo que es la ideología griega, es cultura general, sí o sí. y literatura básica también. Ujú. Si quieres conocer más sobre las polis y todo esto, sí es como muy importante Yo creo que leer. es la Ilíada, la Odisea y el Diálogos de Platón. Ajá, yo creo que hasta en ese orden. Yo creo que hasta en ese orden. Bueno, a lo mejor diálogos de Platón un poquitito en medio, tal vez. Tal vez, y eso nada más por algunos detalles que da por ahí de Sí, de las históricos. conformaciones de la Ujú. República y esas Y cuestiones. también históricos, que a lo Ujú. mejor quedan en esta parte de la mitología, ¿no? Pero bueno, quería dejar eso bien en claro, porque si me preguntan de la Neida, no tengo ni jota de idea. De la Odisea y de la Iliada, sí, porque sí los leí. Ujú. Pero bueno, ya para terminar, el himno a Poseidón, incluido entre los himnos homéricos, que también es algo importante de mencionar, por eso decía, hay mucha documentación, pero en lo que realmente más podemos confiar, porque obviamente la historia nos lo dice, es la Ilíada y la La Odisea Odisea. y la Eneida. Ujú. Uh -huh. Y bueno, en esta historia homérica, de los Ujú. himnos homéricos, es una breve invocación, una introducción de 7 líneas que se dirige al dios tanto como el que mueve a la tierra y el baldío mal. Ahorita explico qué es esta parte. Dios de las profundidades, que es también señor del monte Helicón, y la de la extensa Egas. ¿Por qué decimos esta parte del baldío mal? Bueno, porque evidentemente recordemos que, como lo dije en un principio, Poseidón tenía esta dualidad. Ujú. No quiero decir que estuviera dividido en dos, ¿no? Pero algunos llegaban a decir que sí existía como una doble cara de Poseidón, ¿no? En la que podías ver por un lado a un Poseidón muy bueno, pero que cuando estaba en un mal día o se levantaba de malas o estaba enojado, cambiaba totalmente su forma de ser, de tal forma que hasta a veces lo desconocían, que decían, puta, ¿neta eres tú? ¿No? O sea, órale, ¿no? Pues fíjate qué padre analogía, ¿no? Con la cuestión del mar, Uh porque -huh. el mar es así, el mar es dual, el mar lo puedes ver en una tranquilidad, en algo pacífico, y de un momento a otro puede ser pues, una tempestad. A eso quería llegar, por eso quería Ujú. decir primero esta parte de lo que se veía de la dualidad de Sí, qué Poseidón. interesante. Y también el mar, ¿no? El mar es muy similar. Ponían un ejemplo, ¿no? Que cuando tú ves que el mar está muy tranquilo, pues nunca sabes en qué momento el mar puede perder la calma, ¿no? Y hacen una especie como de comparativa con el mar y el ser humano, ¿no? Que a veces el ser humano puede parecer de lo más calmado y de lo más tranquilo, pero nunca sabes cuándo va a perder la calma. Y cuando pierda la calma no sabes en qué grado o en qué manera pueda llegar a perder la cabeza, ¿no? Poseidón es igual, ¿no? De alguna u otra forma, Poseidón puede ser el tipo más calmado, puede ser el tipo más tranquilo, puede ser el más feliz, pero necesita de una pequeñez para cambiar todo y explotar, ¿no? Como nos lo platica la historia, ¿no? Y bueno, también en este himno de Poseidón, en los himnos homéricos, se especifica su doble naturaleza como olímpico, como un domador de caballos y un salvador de barcos. Poseidón no era del todo malo, también hay que decirlo, ¿no? También en muchas ocasiones el buen Poseidón salvó a muchas embarcaciones de prácticamente estar perdidas, ¿no? En tormentas, en tempestad y todo, a que de la noche a la mañana, ¡pum!, desapareciera la tormenta y estuviera la calma total para permitirles llegar a bien al lugar en el que ellos querían llegar. Otras historias, como la de Odiseo, pues ya vemos que también es medio manchadito, ¿no? Y de repente va navegando y dice, ah, está muy bonito el día, y ¿no? Para que veas que no está bonito y sufre, ¿no? Y te vas a morir y quiero que pase esto, ¿por qué? Pues porque me caes mal, porque te odio. Bueno, así es Poseidón, ¿no? Como el Ese fue mar. un detalle que me gustó mucho de este dios, ¿no? Se habla mucho también de que Poseidón,
¿no? Yo hacía por eso esta referencia con Aquaman, tenía algo que ver con la Atlántida, ¿no? A ciencia cierta estuve buscando muchísimo para saber más sobre eso, y lo único que encontré es eso, ¿no? Que se permitían la ayuda unos a otros, ¿no? O sea, sí tenía a lo mejor cierta relación con Atlántida, pero no se menciona si él era un Atlante, o si tenía alguna relación con ellos en otro ámbito, ¿no? Ojo, no hay que confundir Atlantes con Poseidón, porque no tiene nada que ver, porque también estaba investigando y me encontré ahí que decían, o sea, es lo mismo Poseidón. No, no es lo mismo, no es lo mismo Poseidón que los Atlantes. Los Atlantes son la civilización, o lo que se cree que fue la civilización, y Poseidón es un dios. Sí, congeniaban en el mismo lugar, pues sí, pues porque eran las tierras de Poseidón, y ellos eran sus inquilinos, pero no tiene nada que ver, ¿no? Uno con el otro. E increíblemente no encontré tampoco que en la Atlántida existiera algún tótem o algún monumento a Poseidón. Entonces, también ahí Qué lo dejo. interesante, qué interesante. Me gusta mucho esa parte donde dices que tiene esa dualidad, y esa dualidad es exactamente la misma que hay en el mar. Pues, me gustó esa analogía. Es muy cierto. La verdad es que Poseidón, creo que dentro de lo que era el dios como tal, podríamos decir que es la encarnación de muchos humanos, ¿no? Es una deidad muy humana hasta cierto punto, ¿no? Que tiene esa similitud, ¿no? En el que estamos bien y de repente explotamos, o estamos muy enojados y de repente pasa algo y estamos felices, ¿no? Bueno, Poseidón era así. Y muchas de las veces, pues, le ayudó, y otras tantas le perjudicó, como tantas guerras que tuvo, o tantas batallas que tuvo con sus hermanos, que no la armó, ¿no? Pero bueno, Rolleros, esa es la historia de Poseidón, O dios del mar, Neptuno. o Neptuno, dios del mar. Qué padre, qué interesante. Está muy interesante. Ujú. Bueno, pues ya saben, de ahí hay varias cosas que pueden pedir si quieren. Ya vimos lo de Heracles, entonces ahí está, ya está el hashtag para que lo soliciten y lo pidan. Y pues bueno, este es el segundo de nuestros dioses griegos y romanos, Así es. del que tratamos en este mes de marzo. Y pues vienen otros dos dioses muy interesantes y muy también importantes. Y sí. Uno de ellos con el que se peleó acá con mi compadre. Ujú. El otro, pues muy cercano aquí a mi compadre. Entonces, pues bueno, Bastante cercano, diría yo. ahí se los dejo. Uno con el que se peleó y otro con que es muy cercano. Ujú. Y no es Apolo porque ya lo vimos. Apolo ya Ujú. lo vimos. Ahí pónganos, coméntenos quién creen ustedes que sean los siguientes dos dioses que nos toca. A ver quién. A ver quién latina. Pues muchísimas gracias por vernos una vez más, por seguirnos, por no perderse estos rollos y los rollitos. Y pues bueno, Denle compartan, like, denle like. Cuídense mucho comentar. y nos vemos en el próximo rollo y en el próximo rollito. Mucho. Chao. Hasta la próxima. Bye bye.